Según lo que vimos en la Biblia Kimbox número 4, respecto al transformador, acá se puede notar que es inexacto el símbolo porque vemos que el bobinado primario de este trafo, de este diagrama, es un bobinado común y corriente con punto medio. Sin embargo, el bobinado que vimos en el transformador de este sistema es bifilar, y entendimos por qué es bifilar y qué papel pueden jugar estos dos transistores que están vinculados directamente a cada uno de los extremos de los dos bobinados, teniendo como común el punto medio, que acá está identificado como punto medio, que es positivo, que se habilita cuando pega este relé. Acá marqué en rojo todo lo que tiene que ver, o lo único del sistema que tiene que ver con la sirena, que en realidad tiene que ver con el microcontrolador que envía unos pulsos específicamente configurados para switchar estos dos transistores de tal forma de que no se crucen y de ese modo trabajar la etapa de potencia y la señal según la analizamos ya anticipadamente en el video anterior de la Biblia Kimbox número 4. Esto nada más es lo que tiene que ver con la sirena. Todo lo demás, si bien recordamos, tiene que ver con una amplificación multietapa y la preparación de la señal del altavoz. El altavoz que comienza con un micrófono que está acá identificado en este esquema que relevé del sistema original Kimbox, y bueno, hay una preamplificación y un tratamiento de la señal que llega en definitiva a la misma parte del circuito que llegan la señal por los otros diodos, que para eso están los diodos, para que no se crucen las señales ni existan realimentaciones que perjudiquen al sistema. Y todo esto tiene que ver con la palma y con el altavoz. Entonces es muy sencillo el hardware para poder entender, incluso para poder reparar. Cuando el microcontrolador de la centralita o de la consola recibe la orden desde este otro microcontrolador de activar la sirena, ¿qué sucede? El micro agarra y envía un pulsito a la patita número 3 del ULN, lo cual hace que este negativo que vemos acá aparezca en la patita número 14 y pegue este relé. ¿Por qué? Porque la otra parte de la bobina de relé está conectada a 12 volt positivo. Al pegar este relé se habilita el positivo en el punto común del transformador bifilar. ¿Y qué es lo que sucede? Estos dos transistores de potencia son los TIP 142, administran negativo, trabajan en corte de saturación y cuando reciben un 1 digital desde el microcontrolador, switchean negativo, entonces entregan negativo, habilitan negativo en el colector. El negativo está conectado mediante una resistencia de 0,22 ohms por 15 watts al emisor, a la pata emisor del transistor, y cuando recibe un 1 digital en el colector aparece negativo con toda la potencia que el sistema puede entregar. Como el microcontrolador recibió la orden de ejecutar los tonos de la sirena, habilitó a través del relé de potencia el positivo en este punto común de los dos, común a los dos bobinados, en esta bobina bifilar del primario del transformador. Entonces hay que entender que cuando un transistor está switchando o entregando negativo a una de las dos bobinas, el otro no lo está haciendo. Eso lo podemos ver en estos gráficos que tengo acá, donde vemos la base del transistor 1 y la base del transistor 2. Cuando la base del transistor 1 está recibiendo un pulso, la base del transistor 2 no está recibiendo un pulso. Y cuando la base del transistor número 1 no está recibiendo un pulso, la base del transistor número 2 está recibiendo un pulso. De esa forma, acá existen flujos de corriente en un sentido y en otro sentido. ¿Para qué? Para inducir en el bobinado secundario una señal completa que hace trabajar y rendir al 100% el driver, como bien analizamos en el video de la Biblia Kimbox número 4. Entonces, de esta forma, con picos de tensión que en realidad son 12 voltios con bastante corriente que actúan sobre estas bobinas en un sentido y en otro sentido, son 12 voltios, a pesar de que el microcontrolador entrega menos de 5 voltios porque tenemos la caída de tensión que corresponde al diodo y a esta resistencia. Según las características físicas de este transistor, no llegan a ser 5 voltios lo que tenemos en esta pata, a pesar de que sea de alta impedancia. Más allá de eso, los transistores switchean negativo, y a pesar de ese pequeño pulsito que se puede ver en esta patita del transistor, acá se switchean 12 volts. Entonces esta tensión, según medí en el osciloscopio, es cercana a los 70 voltios. Y la señal no es tan así perfecta, sino que tiene unos picos bastante violentos. Y el pico a pico es entre 60 y 70 volts, lo que hace sonar muy bien a la sirena. Así funciona, ¿sí? Nunca se pisan
los transistores y tienen que switchar en este orden tan especial. ¿Por qué? Porque en el bobinado secundario se tiene que generar una señal completa. Entonces eso se genera gracias a que fluye un pulso en un sentido y un pulso en otro sentido de inmediato. Sea la señal o el tono que sea, ya sea el ululante, el bitonal, el audio penetrante o el space gun, el que sea. Todos esos sonidos se generan en base a la modulación, como vimos, de esta señal. Si la frecuencia y el ancho del pulso es el mismo, siempre va a ser un tono único. Sin embargo, al modularse esta señal en frecuencia y en ancho de pulso, se van a generar distintos tonos. Y como vimos también en el video anterior, hay un tono que es doble, que se están ejecutando dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, arriba, o sea, si uno de los transistores modula y trabaja generando el tono bitonal, por ejemplo, y el otro transistor está trabajando con el ululante, en ese trabajo en conjunto que hacen los transistores, uno se está activando con una modulación distinta del otro, y eso hace que suenen dos tonos al mismo tiempo, porque se están repartiendo la señal. Hay veces en que ese tono, fíjense que ese tono es único y dura muy poco. ¿Por qué? Porque hay instantes en los que sí, efectivamente se pisan los tonos. No existe un recorte en la señal, sino que se modula una señal y se modula la otra señal con un tono distinto al mismo tiempo, y hay instantes en que se pisa, y eso hace que las mismas señales se cancelen entre sí, y también hace que todo el sistema se recaliente. Por eso es muy breve el tiempo en el que suenan dos tonos distintos al mismo tiempo. Pero así trabajan dos tonos al mismo tiempo, porque un transistor está modulando una señal distinto al otro, y según vimos en el video anterior, y este realmente es complementario al anterior, no quise hacer un solo video porque iba a ser muy largo. Para obtener la señal completa son imprescindibles los dos transistores, y gracias al trabajo del transformador bifilar. Entonces, si un transistor está switchando y modulando un tono en particular, el semiciclo positivo va a estar modulando y trabajando con ese tono, y el otro transistor va a estar trabajando con otra modulación de señal. Bueno, el semiciclo negativo va a estar ejecutando otra señal distinta. De esa forma es que se generan esos tonos dobles, y sea el tono que sea. Por ejemplo, el bitonal utiliza por un instante la modulación de una señal a una determinada frecuencia, y por otro instante a otra velocidad, a otra frecuencia distinta. Por eso hace dos tonos distintos, ¿no? Por eso es bitonal. Y siempre que se está ejecutando, o que están en uno, o que se está habilitando una bobina, la otra está apagada. Y los dos hay como un desfasaje. Hay como un desfasaje para que no se pisen las señales. Y siempre que uno está haciendo el bitonal, el otro está haciendo el bitonal, pero desfasado, para que no se pisen las señales. De esa forma trabaja. Y acá, bueno, no está dibujado, pero están los jumpers, que son, si lo vemos en el esquema, son estos que están acá, que tiene que ver con simplemente unos puentecitos que se ponen y se sacan para hacer pruebas en el sistema, para ver si está saliendo o no la señal, para ver si el problema cuando no funciona algo es la tapa de potencia, etcétera. Pero bien, estaba bueno compartir con ustedes el funcionamiento de la tapa de potencia así, en este sentido, que cuando se activa la sirena, trabajan los dos transistores como de forma hermanada para generar en definitiva una señal completa. Si uno de los transistores está jodido o se rompió, va a trabajar seguramente un solo semiciclo y el régimen va a estar al 50%, o sea, el driver va a estar funcionando al 50% de su capacidad. Después, más adelante, también vamos a ver sobre algunos tipos de señal y de tonos en los cuales se debe respetar determinados tiempos de estos pulsos, ¿no es cierto? Determinadas frecuencias para evitar que se recalienten los transistores de potencia. Generalmente lo primero que se rompe en este sistema son estos transistores. Es lo que más sufre de todo el sistema, son estos transistores, los TIP 142. Hay otros modelos de Kingbox que trabajan con los TIP 147, creo que son, que switchean positivo en lugar de negativo, pero la mayoría de los equipos SPM7, SPMX o SPM trabajan con estos transistores switcheando negativo, y el comportamiento del transformador y el bobinado bifilar con el positivo como
punto común para las dos bobinas. Espero que se haya entendido. Está bueno que vean todos los videos que tienen que ver con la Biblia Kingbox, porque todos se relacionan entre sí. Es simplemente la descripción del funcionamiento de este sistema, pero por completo. Estoy preparando un video donde voy a hablar sobre los códigos y la comunicación que hay entre la palma y el microcontrolador central. Y más adelante vamos a ver también cómo generar tonos por programa, utilizando el programa Nipple para programar los microcontroladores PIC. Vamos a hacer nuestros propios tonos para trabajar con esta misma etapa de potencia.